Esto es, ni poco ni demasiado. No siempre gana distancia el hombre que más camina, a veces por ignorancia andar se vuelve rutina, no por gastar los zapatos se sabe más de la vida. Ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida. Ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida. Hoy platicaremos acerca de los deseos. Los deseos forman parte de nuestra naturaleza humana. El hecho de desear es en sí mismo intrínsecamente humano. Y los deseos pues nos ayudan a veces a sobrevivir, a veces nos empujan a la reproducción, a veces nos animan a progresar, a veces a descubrir cosas, pero también hay algunos que pueden ser riesgosos. Pueden expresarse de muchas formas. Por ejemplo, como sentimientos, o como emociones, o como pasiones, o como motivaciones. Y algunos deseos son apremiantes, urgentes, mientras que otros se muestran más relajados. Las diferencias a veces también radican en aspectos cuantitativos y cualitativos, pero todos son deseos. Y el deseo varía a lo largo de la vida. Y los deseos pueden ser conscientes o inconscientes. Es más, puede ser que una parte sea consciente y otra sea inconsciente. A veces podemos expresarlos abiertamente y sin tapujos, o bien reprimirlos. Lo mejor sin duda sería el término medio. Saber qué tipo de deseo hay que satisfacer o me está pidiendo que lo atienda, y cuándo es oportuno hacerlo. El mundo de los deseos, pues, es variado. Como variada es la esencia de la vida. Y esta diversidad, pues, es interesante porque es lo que a veces le da color al mundo, a nuestro mundo, anima nuestra existencia, nos ofrece perspectivas, o proyectos, o ilusiones. El truco, o lo importante, está en saber colocar la inteligencia por encima del deseo. Y el deseo es una aspiración que busca ser satisfecha. Se produce muchas veces de modo inconsciente como respuesta a una necesidad. La mente racional ha de decidir si es conveniente o no, si hay que atender ese deseo o no, o si hay que dejarlo para otro momento o simplemente anularlo. Un poco difícil cuando no se tiene tan consciente, porque el deseo, se dice, busca o tiene el anhelo de saciar un gusto.
En la vida hay cadenas. Causa y efecto, por ejemplo, es una de ellas. Y si queremos llevarlo a este terreno del deseo, digamos que en esa cadena a veces hay una emoción. Yo empiezo a sentirme bien ante ciertas circunstancias, ante ciertas cosas. A lo mejor luego me produce un sentimiento y también un deseo. O sea que a cada deseo le precede un sentimiento. Se puede decir incluso que al deseo sexual le precede el sentimiento de atracción. El deseo, sea del tipo que sea, y su satisfacción forman parte de la naturaleza humana. Y satisfacer los deseos de forma adecuada, pues implica incluso usar la empatía, poderme poner en el lugar de otro, evitar agredir, y en consecuencia provocar a lo mejor hasta respuestas violentas en personas que a lo mejor no tenían que ver con nuestro deseo, que puede ser que incluso fueran personas cercanas y queridas, pero si no combinamos todo lo que somos y trabajamos lo consciente y lo inconsciente, probablemente a veces esos deseos al salir causen más daño que satisfacción. En algunos casos, la persona, guiada por las emociones, guiadas por ese asunto de la atracción, obtiene lo que desea sin importar las consecuencias. Lo que desea es saciar un gusto. Y las acciones realizadas a veces llevan al individuo o lo impulsan a hacer situaciones diferentes o a veces hasta grandes sacrificios para satisfacer esa necesidad, pero cuando no se obtiene lo deseado, entonces puede llevarnos a un estado de frustración, de insatisfacción emocional, existencial, y a veces cuando el deseo es bien analizado, bien trabajado, aceptado y valorado, y lo llevamos a cabo y alcanzamos aquello que deseábamos, aquel anhelo, entonces las sensaciones de satisfacción y de plenitud que nos acercan a un estado de felicidad. Deseo es el uno, deseo es la idea, deseo es el surco que deja una estrella. Deseo es espejo, deseo es enigma, deseo es el verbo que engendra la vida. Deseo es la pregunta que no tiene respuesta. Deseo, deseo, deseo es. Deseo es ese amor que no quiere ser un sentimiento, sino es para observarse en el conocimiento. Deseo es, deseo es. Deseo es eterno, deseo es principio, deseos encuentro con el infinito. Deseos el fuego, deseos el rayo,
Deseos el beso de signos contrarios. Deseo es la pregunta que no tiene respuesta. Deseo, deseo, deseo es. Deseo es ese amor que no quiere ser un sentimiento, sino es para observarse en el conocimiento. Deseo es, deseo es. Fíjense que Eduardo Punset, en su libro El alma está en el cerebro, dice que el deseo nos saca de nosotros mismos, nos desubica, nos dispara y nos proyecta. Nos vuelve a veces hasta excesivos y hace que vivamos en la improvisación, en el desorden, en el capricho. Expresiones de libertad pero llevadas al paroxismo. Mientras que para otros el deseo reivindica la vida, el placer, la autorrealización, la libertad. Unos planifican su vida, mientras que otros la viven al ritmo que les marca el deseo. Y así es que, sin importar a veces nada de lo vivido y lo aprendido, a veces el deseo de vivir y de hacerlo a su manera les supera. Sus vidas no tanto se deben a los resultados u objetivos cumplidos, sino a veces al sentido inherente al mismo proceso de vivir, y este proceso de uno o de otro modo lo establece siempre el deseo. Y como suele suceder, no es que el deseo sea malo, nosotros lo hacemos bueno o nosotros lo hacemos malo. Y si bien es que el deseo rebosa incertidumbre acerca de hacia dónde va, a muchas personas les garantiza la seguridad en cuanto a los pasos dados. Ya sé qué es lo que quiero, sé qué es lo que deseo, y sé que mis pasos me están llevando a eso, a ese anhelo, a ese objetivo de vida. Así que bien entendido, el deseo no es una voz oscura, no es una voz confusa. En una persona madura, el deseo es luminoso, es claro, es inteligente. Las emociones están en la base de los deseos y también de la inteligencia. Se dice que es emocional, y visto de este modo, el deseo se convierte en el portavoz de uno mismo. Diríamos que hay varios tipos de deseo. Hay uno que es por inclinación hacia un objeto. Otros están gobernados por instancias superiores, de manera más concreta por la inteligencia y por la voluntad. Si se trata de deseos impulsivos de tipo animal, suelen presentarse de forma urgente y resultan difíciles de controlar. Por eso es que a veces vale la pena gobernarlos por instancias superiores. También hay deseos de apetencia, en donde lo que buscan es la satisfacción como un fin básico. Quiero esto y no me importa lo demás. Quiero esto, lo apetezco. Los afectivos, también estos deseos afectivos se manifiestan con diferente intensidad según sea el sentimiento. Los deseos afectivos influyen de manera poderosa en nuestro comportamiento. Y tenemos otros que son movidos por factores desencadenantes. Por ejemplo, si yo tengo sed, el deseo es tomar agua. Y si yo tengo hambre, el deseo es ingerir comida.
Así que el deseo me lleva o me incita a buscar la satisfacción. También tenemos impulsos de tipo animal. Esos son los más elementales y parten del instinto. La diferencia es que el ser humano puede dominar el componente animal de su naturaleza, si quiere. Funciones básicas para la supervivencia, la alimentación, la reproducción, todo está dentro de este campo. Evidentemente no sería muy inteligente anular permanentemente el deseo de comer. Entonces eso nos llevaría a la muerte. Sin embargo, en ocasiones es necesario dominar sensaciones, hasta la de hambre, para atender cuestiones más urgentes. Este punto de vista es aplicable en general a toda clase de deseos. Y habría que indicar que la situación social de una persona también influye en el tipo de deseos que tiene. Y tenemos el deseo sexual. Es uno de los deseos más intensos y más determinantes. Se activa de diferentes modos, uno de ellos a través de la vista, mediante la contemplación de imágenes eróticas, de fotos, de videos o de personas que nos atraen. Y hay otro más que están relacionados con el placer. Así como hay sentimientos básicos como la alegría o como la ansiedad, el placer es un constituyente básico del deseo. En una de las canciones de Betsy Pecanis nos habla de haber conocido a alguien en algún lugar con quien hicieron muy buena relación, muy buena intimidad, y entonces al separarse después de aquello compartido, de tantas sensaciones agradables, quedan de mantenerse en comunicación. En aquel entonces no había internet. En aquel entonces la forma de comunicarnos tampoco se daba a través de teléfonos celulares, se hacía generalmente por correo. Y ella estaba muy al pendiente del cartero. Disculpe, señor cartero, ¿no me ha llegado carta? No, señorita, discúlpeme, ya busqué y no hay. Bueno, seguiré esperando. Disculpe, señor cartero, ¿no ha llegado carta? No, ya busqué, pero no. Pero podemos buscar otra. Gracias. Estaré esperando. Disculpe, señor cartero. ¿Y qué creen? Que con tanta expectativa y con tanta preocupación por ver al cartero, acaba enamorándose de él. Esto es Cartero, con la Betsy Pecanis. Venga, Betsy. Años y ya no puedo esperar. Si esta vez no llega carta, me declaro en libertad. Cartero, un momento, por favor. No es posible que hoy tampoco me haya escrito ese señor.
ya a la mesa y no la pienso quitar. Traiga sus cartas adentro y lo invito a merendar. Cartero, un momento, por favor. Antes de servir la cena, le propongo algo mejor. Destapemos sobre a sobre, carta a carta lo que trae. Si se nos hace tarde, pues podríamos descansar. Cartero, un momento, por favor. Si no trajo su pijama, yo le presto un camisón. Oh, 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 Betsy Pecanis, cartero. Bueno, pues los deseos, como hemos visto, son muy variados. Se puede incluso desear el conocimiento de una ciencia, de un arte, de un oficio o el cuerpo de otra persona. Entre esos extremos hay un amplísimo espectro de tonos y de colores, y todos comparten puntos comunes como son el impulso inicial, el afán de satisfacción o la sensación placentera una vez llegado al punto final, o a un muy cercano punto final. Unos deseos pueden ser más de tipo físico, otros más mentales, otros más de tipo cultural, pero tienen algunas características. Generalmente, nuestra mente trata de poner orden, de establecer un rango de prioridades. La inteligencia es un factor determinante en esta tarea. Hay deseos que persisten con fuerza, que se encuentran presentes durante mucho tiempo. Entonces hablaríamos de motivación. Pero si su duración es mínima, entonces sería una emoción. También diríamos que a veces algunos deseos no dejan mucho rastro, son superficiales, pero en cambio hay otros que sí perseveran y se tienden a convertir en sentimientos. Muchos deseos no son voluntarios, pero otros sí. Si lo parece, si realmente parece voluntario la búsqueda de ese deseo, estaríamos hablando de que hay un querer, porque eso implica voluntad, firmeza, además de requerir un objetivo en particular. Y también están en gran medida dependiendo de algunos factores externos que lo disparan. El deseo es vital, son dinámicos, animan la existencia. Los deseos también son frescos, proporcionan ilusiones. Y miren, sin embargo, hay que valorar esa faceta en su justa medida, porque dejarse llevar por la lozanía del deseo podría ser bastante negativo a la larga. También interviene, y de una forma muy importante en el mecanismo de los deseos, la personalidad de cada uno de nosotros. Una personalidad madura sabrá establecer prioridades, mantener el control, y una personalidad inmadura se verá dominada por sus impulsos. En los controles Edgardo Gómez, en el micrófono Ernesto Ayala. Esto fue Ni Poco ni Demasiado. Te seguiré hasta el final, te buscaré en todas partes, bajo la luz y la sombra, en los dibujos del aire. Te seguiré hasta el final, te pediré de rodillas que te desnudes, amor, te mostraré mis heridas. Y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, se hará ceniza el deseo, me marcharé para siempre. Te seguiré hasta el final, entre los musgos del bosque, te pediré tantas veces que hagamos nuestra la noche. Te seguiré hasta el final, con el tesón del acero, te buscaré por la lluvia para mojar
mojarme en tu beso. Y con las luces del alba antes que tú te despiertes, se hará ceniza el deseo, me marcharé para siempre. Y cuando todo se acabe y se hagan polvo las alas, no habré sabido por qué me he vuelto loco por nada. Te seguiré hasta el final, por la escalera del viento para rogarte, por Dios, que me hagas sitio en tus besos. Y con las luces del alma antes que tú te despiertes, se hará ceniza deseo, me marcharé para siempre. Y cuando todo se acabe y se hagan polvo las hadas, no habré sabido por qué me he vuelto loco por nada. Y con las luces de El estímulo inicial de un deseo físico suele despertarse por medio de los sentidos, sobre todo de la vista. Sin embargo, una cosa es la apariencia y otra la realidad. La persona puede tener un aspecto externo bello, pero su interior puede ser un verdadero caos, dominado por los impulsos. La persona que sabe mantener el control domina su vida y comprende la verdadera belleza de lo que la rodea. Soy Ernesto Ayala y te invito a que nos encontremos de lunes a viernes a las 2 de la tarde en el programa Ni Poco ni Demasiado. Un espacio para la música, la poesía, la vida de los artistas, las entrevistas, los temas sociales, la cultura, el amor, la vida y el buen humor. Ni poco ni demasiado.